encontrar, pueden encontrar cada uno de los capítulos y vamos a subir todos los capítulos que se vayan grabando. La intención es subir 30 capítulos con temas de interés para la industria, ¿de acuerdo? Y que realmente sean aplicables y sean prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, con gusto los pueden consultar en el canal. Y ya quien guste las grabaciones de manera directa, nos las puede pedir por el mail para hacerle llegar la liga en el Drive, ¿de acuerdo? Y ya esperamos más adelante, el objetivo del siguiente año es tener cursos en línea y subir todo este contenido, digo, mucho más formal, con accesos y todo, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a iniciar. El tema de hoy está muy interesante. Vamos a hablar de operación segura para la realización de trabajos en caliente o trabajos de corte y soldadura. Muchas empresas en las cuales pues, hemos tenido la oportunidad de entrar, manejan soldadura con aplicación directa, aplicación manual, o soldadura con robots, máquinas, soldeo por olas, web soldering, entre otros sistemas. Sin embargo, sí hay diferencia entre la aplicación de un sistema cerrado automático a los sistemas de aplicación de soldadura manual, ¿de acuerdo? Entonces, estupendo. Jessy Melgar, sí se ve. Nada más agradezco en el chat, confirmen si se escucha y se ve bien para poder proceder, ¿de acuerdo? A introducirnos en el tema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a arrancar con el tema. Cualquier duda que vayan teniendo pueden participar dentro de la sesión o al finalizar podemos ver algunas preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar. Bueno, la intención de todo esto en el tema de corte y soldadura o en cualquier tema de seguridad, pues es eliminar los peligros, ¿de acuerdo? Desde la raíz, desde la causa. Y para eliminar los peligros prácticamente es eliminar las actividades de peligro. Tal cual en soldadura sería lo mismo. Si podemos evitar las fuentes de ignición o los trabajos en caliente, sería lo más adecuado, ¿de acuerdo? Ese debería ser un objetivo en las empresas. ¿Cómo le hago para no soldar? ¿De acuerdo? Para no generar esas fuentes de ignición. ¿De acuerdo? Voy a bloquear sus micrófonos en este momento y ya si gustan participar los abrimos, ¿les parece? Perfecto. Estupendo. Entonces, la intención de tener procedimientos en caliente o procedimientos de seguridad para trabajos de corte y soldadura están enfocados desde una política de prevención de riesgos, ¿de acuerdo? Para no generar este tipo de actividades en las empresas. Ese debería ser el objetivo de la organización. ¿Cómo le hago para no generar esas fuentes de peligro? ¿De acuerdo? Y así aplicaría con máquinas, procesos, con trabajos eléctricos, con cualquier actividad. Es como le hago para no generar este tipo de actividades de alto riesgo. ¿De acuerdo? Lo que son trabajos de soldadura o trabajos en caliente están relacionados con actividades de alto riesgo en cualquier empresa. Y actualmente hay una tendencia de control de ese tipo de procesos, hablando aquí en México o Latinoamérica, que para las actividades de alto riesgo se tiene mayor control porque se subcontratan este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Entonces la mayoría tiende a subcontratar empresas y ahí es donde realmente radica el peligro para la organización. ¿Cuál es el objetivo del curso? El objetivo de esta sesión es identificar los peligros y riesgos presentes en las actividades de corte y soldadura, estableciendo las medidas de control de seguridad apropiadas para prevenir accidentes al interior de la organización. Las precauciones de sentido común es todo lo que necesitamos para evitar un incendio o una explosión durante un trabajo en caliente, ¿de acuerdo? Muchas veces decimos que aplicando el sentido común podemos evitar accidentes o incidentes, pero el sentido común no es tan común, ¿de acuerdo? Entonces es un tema de razonar, realmente analizar y ser consciente, que la palabra conciencia ya la hemos venido indagando en las sesiones pasadas, y el ser consciente pues radica en el estar aquí y el ahora, ¿de acuerdo? Y ser consciente de los actos. Y dejamos la frase que dice, si no cree que sea seguro, probablemente no lo sea, de Jeremy Smith. Y en efecto, si yo creo que la actividad que voy a realizar no es segura, pues probablemente no lo sea. Y aquí hay una
ley muy conocida, que es la ley de Murphy, la cual nos indica que si algo puede pasar es probable que pase. Entonces, ¿cuál es el tema dentro de las empresas o dentro de las plantas? Que muchas veces la gente no sabe si es seguro o no porque no dimensiona el riesgo, porque simplemente no sabe qué es un riesgo o no sabe qué es un peligro y por ende no lo identifican. Y aquí tal vez como recomendación sería prudente hacer campañas de esas dos palabras clave, de acuerdo, que es un peligro, que es un riesgo, y durar dentro de las empresas a hacer campañas temporales o permanentes para que la gente siempre esté consciente de los peligros y los riesgos. Ahora, alto, si es posible, evite todos los trabajos en caliente. No hay otro método de trabajo en frío para hacer lo mismo, no hay otra alternativa, no hay otra manera de hacer las cosas. Aquí es importante, antes de realizar cualquier trabajo en caliente, validar si es que hay opciones que nos permitan minimizar el riesgo, ¿de acuerdo? Para no generar chispa o no generar esa fuente de ignición. Vamos a hablar un poquito de la Sociedad Americana de Soldadura, la American Welding Society, que maneja todo tipo de normas para procedimientos, evaluaciones, calificaciones y certificaciones en procesos de soldadura. Las normas y certificaciones de la AWS son reconocidas y utilizadas en la mayor parte de los países. Los países centran su atención en el desarrollo de la infraestructura y el comercio mundial utilizando estas normas y certificaciones debido al éxito probado por el crecimiento económico, la seguridad y la calidad de esta American Welding Society. Aquí es importante entender, pasa mucho con el tema de los contratistas, y aquí es donde viene la acreditación o certificación de las competencias de los contratistas. Si nosotros en nuestra empresa tenemos procesos de soldadura, cuando son procesos al interior de la organización, estos procesos son certificados y acreditados ante alguna institución, ¿de acuerdo? Certificar la aplicación de la soldadura, los cordones, ya sea por pruebas de ultrasonido o alguna prueba de resistencia, pero esa es realmente la acreditación de que alguien cumple con las competencias y habilidades necesarias para realizar este tipo de procesos. Ahora, nosotros siempre les decimos, hay dos cosas, una cosa es saber soldar y otra cosa es conocer las normas de seguridad para saber soldar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante entender estas dos diferencias, sin embargo, van de la mano. ¿Por qué? Porque se trabaja con procesos de alto riesgo que implican la generación de una fuente de ignición. Estadísticas, hablando aquí en México, de los riesgos de trabajo registrados en el IMSS, del 2008 al 2018, hay un promedio de 1,446 riesgos de trabajo por día, ¿de acuerdo? Entonces, esto acumulado anual, más o menos son 500,000 de riesgos de trabajo por día, ¿de acuerdo? De lo que hemos platicado en el tema de las edades y el por qué se dan este tipo de eventos, la antigüedad en el puesto es una de las claves en el desarrollo de, más bien en la cantidad de incidentes o accidentes que ocurren al interior de las empresas, debido a que en el análisis que hemos realizado y de lo que ya hemos hablado anteriormente, en los primeros 30 días de trabajo ocurren accidentes debido a que no se capacita o no se da la bienvenida o el onboarding al personal en el puesto de trabajo. Entonces, es importante entender que toda persona debe de recibir capacitación y adiestramiento al asumir un nuevo puesto o un nuevo cargo dentro de la organización, ya sea un cargo operativo o administrativo. Eso es importante entenderlo. Ahora, otra tasa que nos da una incidentabilidad alta es cuando las personas tienen más de 1 a 4 años en el puesto de trabajo. Y eso se da por el exceso de confianza. Hemos hablado en otros de las sesiones que hemos brindado. El tema de la rotación promedio en México es de 2 años, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender el cómo se sienten las personas para cuando nosotros implementemos un sistema de seguridad o implementemos políticas que permitan reducir los riesgos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a analizar otras dos tablitas.
De las regiones anatómicas con mayor tasa de incidentabilidad de los riesgos reportados ante el IMSS, esto en el 2020, manos y muñecas son las de mayor agresión, debido a que son las partes más expuestas en cualquier proceso de manufactura, ¿de acuerdo? Y la edad con un rango mayor de agresión en tema de datos o incidentes es de 20 a 24 años, ¿de acuerdo? Hoy día sería de 22 a 26 años. En generaciones, hablando de la generación millennial o centennial, de acuerdo, que son la fuerza laboral más activa en un tema porcentual. Ahora, de la región anatómica, en segundo lugar queda tobillo y pie, de acuerdo, por las actividades que se realizan en planta. De los accidentes de trabajo, los que más se presentan son heridas en muñeca y mano, tobillo y pie son luxaciones o desgarros, miembro inferior excluyendo tobillo y pie, traumatismos superficiales. Y aquí el dato que vamos a analizar relacionado al tema es el tema de las quemaduras y corrosiones y el tema de las intoxicaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en las actividades de corte y soldadura nos exponemos a diferentes riesgos. Ahorita vamos a ver qué tipos de riesgos, pero es importante el tema de los datos. 1.299 hombres, 751 mujeres. Y en el tema de las intoxicaciones, 199 en cuerpo en general, con lesiones múltiples para hombres y 104 para mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, si ocurren datos, si ocurren accidentes, si ocurren enfermedades de trabajo, me parece que también la marqué acá. Enfermedades de trabajo según ocupación. Vamos a ver el dato. Operadores en instalaciones y maquinaria, neumoconimiosis, intoxicaciones, enfermedades del ojo y sus anexos y afecciones respiratorias, que son de las principales enfermedades, ¿de acuerdo?, que nacen de las operaciones de trabajo soldadura dentro de los procesos de planta. Ahora, los soldadores y oxicorte, 24, 7, en el tema de enfermedades, ojos, sus anexos, 25, lesiones en ojos, afectaciones respiratorias debido a la inhalación de gases, 19. ¿Qué indica esto? Que sí pasan accidentes, ¿de acuerdo? Los accidentes sí pasan. Ahora, estos son datos reportados, ¿de acuerdo? Más o menos, para que nos demos una idea, el 50%, 40% de lo que sí se reporta. Lo demás no se conoce. Ahora, algunas referencias normativas de este tema de corte y soldadura aplicado aquí en México y a nivel internacional, la ANSI Z491, que es seguridad en soldadura, cortes y procesos afines, para aplicarlo en Latinoamérica. La norma 04 STPS, que nos habla de los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria y equipo. La norma 27 de la STPS 2008, que nos habla de las actividades de soldadura y corte, condiciones de seguridad y higiene. Y la norma 010 STPS, agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. De acuerdo, aquí relacionado a los vapores y a los gases generados en los procesos de soldadura, de acuerdo, y a los humos o partículas también que salen del proceso de soldadura y corte. Ahora, de las 10 principales causas OSHA, vamos a ver aquí, el principal agresor son trabajos en alturas, de acuerdo, ya lo habíamos platicado la sesión pasada. El segundo agresor, aquí es el tema de la comunicación de los peligros, ¿de acuerdo? Partes en movimiento, superficies punzocortantes, los pictogramas de riesgo. Y aquí el dato interesante es la protección respiratoria, ¿de acuerdo? Para diferentes actividades, no solamente trabajos de corte y soldadura, pero son las causas de accidentes principales reportadas en Estados Unidos, según la OSHA, en el 2021, ¿de acuerdo? Y la sexta causa en las estadísticas principales es bloqueo y candadeo, que fue la sesión que tuvimos la semana pasada. Ahora, de esos datos es interesante entender que el tema de los riesgos están presentes y los controles no son aplicados o se aplican de manera parcial, ¿de acuerdo? Vamos a ver dentro de la norma 4, que habla de los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo, ¿cuáles son las obligaciones del patrón?
El patrón tiene la obligación de elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo en el que se hace un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas. Ahora, en base al estudio para analizar el riesgo potencial, se debe elaborar un programa específico de seguridad y higiene. Se debe contar con personal capacitado y manuales de primeros auxilios. Capacitar a todo el personal en la operación segura de la maquinaria y equipo. Ahora, la norma ANSI, seguridad en soldadura, cortes y procesos afines. Esta norma cubre todos los aspectos de seguridad y salud en entorno a la soldadura, destacando gas, oxígeno y procesos de soldadura de arco, abarcando algunos aspectos de soldadura por resistencia, y nos habla de los métodos de control, los sistemas de protección y prevención, ventilación, espacios confinados, acceso seguro a espacios confinados, y pues el enfoque de esta norma principalmente es preventivo. La norma 27 aquí en México, STPS 2008, nos habla de las actividades de corte y soldadura. Y aquí, ¿qué es lo que nos pide en México? Nos pide contar con el análisis de riesgo potencial para las actividades de corte y soldadura que se desarrollen en el centro de trabajo. Y aquí es importante entender, ya sea actividades de corte y soldadura temporales o permanentes. ¿De acuerdo? Muchas veces nos cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, oye, tengo trabajos de corte y soldadura, pero está delimitado. Necesito un análisis de riesgo, necesito un permiso de trabajo. Entonces, aquí viene esa ambigüedad o ese dilema. El 5.3 nos habla de informar a los trabajadores que realizan actividades de trabajos en caliente sobre los riesgos a los que se exponen a través de carteles, folletos, guías o de forma verbal. ¿De acuerdo? La información se debe dar por lo menos 2 veces al año y llevar un registro que contenga al menos el nombre, firma y quién impartió la capacitación. ¿De acuerdo? Se debe contar con el programa para las actividades de corte y soldadura, y este programa prácticamente nos habla de qué procesos se tienen, dónde se realizan, qué máquinas se tienen, dónde se tienen las máquinas, qué tipos de procesos se realizan, cuál es el equipo de protección. Capacitar y adiestrar al menos una vez por año a los trabajadores que desarrollen actividades de corte y soldadura, ¿de acuerdo? Ya sea una actualización o una inducción en el tema de corte y soldadura para la conciencia de los riesgos. Establecer controles específicos para las actividades de corte y soldadura, ¿de acuerdo? Que se realice al interior de cualquier recipiente o espacio confinado o subterráneo y donde existan polvos, gases o vapores inflamables. Ahí vamos a llegar un poco al tema de ATEX o atmósferas explosivas, ¿de acuerdo? O áreas clasificadas en el tema de UL. 5.8 nos habla de autorizar por escrito a los trabajadores que realizan actividades de soldadura. Y aquí es donde entra el tema de los permisos de trabajo, ¿de acuerdo? Nos habla de áreas controladas con presencia de sustancias inflamables, espacios confinados, alturas, sótanos y aquellas no designadas para estas actividades. Vamos a hablar de áreas designadas y áreas no designadas, que son temporales, ¿de acuerdo? Para la realización de trabajos de corte y soldadura. Someter exámenes médicos periódicos a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte, ¿de acuerdo? Aquí en la matriz del personal ocupacionalmente expuesto debemos de garantizar la vigilancia médica del personal que trabaja en la empresa y que realiza este tipo de actividades. El médico de la empresa determinará el contenido de los exámenes médicos con una periodicidad de al menos una vez cada 12 meses, ¿de acuerdo? Aquí ustedes pueden determinar si se les hace una espirometría, placas o audiometrías o cualquier estudio que se determine necesario y prudente para garantizar el estado médico del personal, ¿de acuerdo? Y conforme a lo que nos indique el médico de planta, se deberán establecer controles específicos para las actividades de corte y soldadura, ¿de acuerdo? Para minimizar la afectación o daño al personal ocupacionalmente expuesto. Vamos a hablar un poco de la causa de los accidentes, ya lo hemos venido abordando. Las causas principales de los accidentes, la primera es el desconocimiento del riesgo y del peligro. La gente no identifica peligros y por ende no analiza los riesgos. No es consciente de la palabra peligro.
Es muy importante entender que hay una diferencia entre una y otra, debido a que el peligro es cualquier situación, fuente, material, sustancia con el potencial de causar un daño, y el riesgo es la probabilidad o la manera en que se materialice este potencial daño. ¿De acuerdo? La segunda causa es la improvisación. En América Latina improvisamos muchísimo, no solo los mexicanos, debido al tema económico, al tema del trabajo, al tema del miedo. Entonces, como somos economías en desarrollo, tenemos que sacar el día a día y muchas veces improvisamos para sacar ese día a día. El exceso de confianza, hay gente que ya tiene 10, 15 años en las empresas y cree que no le va a pasar nada. ¿De acuerdo? Ahí existe el problema en el exceso de confianza. El punto 4 es la limitada conciencia personal, social y empresarial. Es muy importante entender estas dos palabras clave. ¿De acuerdo? Denme un segundo. Limitada conciencia personal, social y empresarial. Aquí en el tema de la conciencia existen dos conciencias, las cuales ya hemos abordado. Conciencia con C y conciencia con S. ¿De acuerdo? La conciencia con C es la toma de decisiones, saber qué está bien y qué está mal. ¿De acuerdo? Diferenciar una y otra. Y la conciencia con S es la situación, contexto, del entorno. Es la habilidad del ser humano de percibir su realidad. ¿De acuerdo? Las personas deben de saber qué tipo de trabajos están realizando, dónde lo realizan, cómo lo realizan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizar un trabajo de corte y soldadura en un área designada que realizarlo al interior de un espacio confinado que contuvo ciertas sustancias o solventes que pudieran hacer reacción. ¿De acuerdo? De las definiciones clave, peligro es cualquier fuente o situación con el potencial de causar un daño. A riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento de exposición peligrosa y la severidad del daño que puede causar el evento de exposición. El riesgo aceptable es el riesgo para el cual la probabilidad de que ocurra un incidente o exposición y la gravedad del daño que podría resultar está baja, como sea razonablemente posible para la empresa. ¿De acuerdo? El riesgo aceptable o riesgo mínimo o riesgo bajo o riesgo tolerable es el que la empresa va a asumir y va a aceptar de que sí existe un riesgo, pero es bajo. No existe el riesgo cero y lo hemos hablado. El riesgo cero no existe. El peligro cero tal vez existe cuando se elimina el peligro y por ende el riesgo no está presente. Condición insegura son aquellas que se derivan de la inobservancia o desatención de las medidas que se establecen como seguras. ¿De acuerdo? Es importante cuando se lance un programa de detección de condiciones inseguras o actos inseguros, tener estándares o reglas establecidas reales, ¿de acuerdo? Para evitar la ocurrencia de eventos, incidentes o accidentes y que se desvíen los procesos estándar o procesos establecidos. Alguna vez nos mencionaron en una planta sobre el proceso del TPS de Toyota Production System, que la alta preespecificación de los procesos evita la ambigüedad de las operaciones, evita que la gente improvise o realice métodos alternos, ¿de acuerdo? Que nos pasa mucho a los latinos. Nosotros somos inventivos, más no innovadores, ¿de acuerdo? Inventamos cosas, ideamos cosas, perdón, somos ideativos, somos generadores de ideas, más no innovadores, ¿de acuerdo? Para solucionar un problema tenemos una idea, de volada la aplicamos, la corregimos, sin embargo es algo paliativo y no es algo permanente. Acto inseguro son las acciones realizadas por el trabajador que implican una omisión o violación a un método de trabajo o medida determinados como seguros, ¿de acuerdo? El propio colaborador viola o omite una regla de trabajo. Un control operacional son las medidas de operación sistémicas para el control de los procesos y mejora de los mismos. Estos controles operacionales se establecen conforme la jerarquización del control de los riesgos, ¿de acuerdo? Un incidente es algo que pudo o no ocasionar daños a las instalaciones, maquinaria, equipo o personas, ¿de acuerdo? Pero no lo hizo.
es un casi accidente o un near miss. Accidente de trabajo: toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediato posterior a la muerte producida en el trabajo o con motivo del trabajo, ¿de acuerdo? Puede ser de trayecto o puede ser en las instalaciones. El impacto o daño es el resultado de la afectación al medio, colaborador o empleado en diferentes procesos de la organización. Vamos a hablar de las definiciones del tema. Soldar. Soldar es un método que une piezas de metal usando calor, presión o ambos, ¿de acuerdo? Hay diferentes procesos de soldadura. Vamos a hablar de la soldadura en caliente. Cortar es la separación de un material metálico al fundir un área específica por medio de calor del arco que se establece entre el electrodo y el material base, o por la reacción de oxígeno y gas combustible con el metal base. Prácticamente, pues por fricción entre un material y un material base, se provoca el calor y por ese calor pues ende provoca chispas o provoca la generación de rebaba, y esa rebaba es la que puede ocasionar riesgos de incendio. Actividades de corte y soldadura son todos aquellos procesos y procedimientos que se desarrollan de manera permanente, provisional o en su caso de mantenimiento a nivel de piso, altura, sótano, espacio confinado o en un recipiente que haya contenido residuos inflamables o explosivos para que el trabajador realice la unión, separación o perforación de metales. Una atmósfera explosiva o una atmósfera peligrosa es la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas que se encuentra entre los límites inferior y superior de inflamabilidad, el LEL y el LSE. ¿De acuerdo? Eso viene en las hojas de datos de seguridad, y esos porcentajes es importante tenerlos en cuenta para cuando se realice una operación dentro de un contenedor que contuvo sustancias explosivas o inflamables, ¿de acuerdo? Para minimizar la probabilidad de la formación de una atmósfera explosiva y que por consecuente se dé una reacción que pudiera desencadenar pues, un incendio o un daño. Y si no podemos entender estas bases, no podemos pasar a lo siguiente, ¿de acuerdo? Y es clave entender las bases para poder llegar al siguiente nivel. Trabajos en caliente. Un trabajo en caliente es cualquier operación que puede generar calor, chispas o llamas abiertas, como la soldadura por fusión de soldadura blanda, la soldadura fuerte, el corte con soplete o con sierra radial, el esmerilado y la impermeabilización de cubiertas con soplete. Aquí es importante, vamos a hablar un poquito del triángulo del fuego o el tetraedro del fuego. Prácticamente es una reacción en cadena y tenemos la base, que es el fuego o la chispa, ¿de acuerdo? En el ambiente de trabajo, en el mayor de los casos, existe el oxígeno y el comburente, pues es el material combustible o las sustancias químicas que pudieran ser inflamables o explosivas. Ahí es importante entender que cuando se realizan trabajos en caliente, la probabilidad de un incendio es altísima, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos manejando el triángulo del fuego y lo único que falta, pues es esa reacción en cadena o suerte, ¿de acuerdo? Para que se dé o se desencadene este tipo de situaciones potenciales de riesgo al interior de la empresa. La conciencia es lo que está bien y lo que está mal, saber diferir, ¿de acuerdo? Sobre esto, la conciencia con esa situación, contexto o entorno. Seguridad y salud en el trabajo. Prácticamente la misión del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es ser un gestor de planta, ¿de acuerdo? Ellos son unos consultores de planta que tienen la misión de implementar sistemas para identificar, evaluar y controlar los riesgos de todos los procesos de la organización. Eso no significa que seguridad es quien va a analizar todos los riesgos. Seguridad funge como un asesor o un consultor, ¿de acuerdo? En conjunto con los responsables de área, con los supervisores, con el personal técnico u operativo, se debe de desarrollar este análisis y determinar las medidas de control apropiadas para reducir los riesgos. Ahora, en el tema de la pirámide de jerarquización o control de riesgos, hablamos de 5 niveles. En la NFPA 70E integran un control adicional que es el awareness o conciencia o capacitación, ¿de acuerdo? O competencia. Que viene la eliminación, es eliminas el peligro totalmente o puedes sustituirlo, ¿de acuerdo? O implementas controles de ingeniería que permitan minimizar
el nivel de riesgo a ese peligro latente. Ahora, subsecuente a esto viene el tema de la capacitación o conciencia. Debemos de garantizar que las personas son conscientes de lo que hacen y cómo lo hacen, ¿de acuerdo? Posteriormente, establecer procedimientos escritos y documentados sobre las actividades de riesgo. Y al finalizar, el equipo de protección personal sería la última barrera entre el peligro y el riesgo que estamos tratando de controlar, ¿de acuerdo? Si nos vamos al tema de cuál es más efectivo que el otro, pues la eliminación siempre va a ser efectiva, pero va a requerir mucho más capital. Es importante entender eso. Si yo quiero controlar los riesgos de raíz, necesito invertir más dinero. Ahora, me parece que más adelante vamos a tener un tema sobre gestión de presupuestos, hablando de planes de inversión para el control de los riesgos, porque muchas veces en las empresas nos dicen, oye, Inge, es que no me dan presupuesto o el presupuesto es limitado, ¿cómo le puedo hacer? Y ahí el equipo de nuestra organización, que lo que hacemos, les decimos, oye, deberías de establecer un Gantt con un presupuesto determinado en donde tú lo que hagas sea repartir el presupuesto y comiences de abajo hacia arriba en la pirámide de jerarquización de riesgos. Tal vez te cueste 10 pesos comprar el EPP hoy día, pero eliminar el peligro te cueste 200 pesos. ¿Cuál es la intención? Ir invirtiendo de manera gradual en el EPP, pero en este plan de Gantt o en este plan de trabajo, ir desarrollando los procedimientos y controles de seguridad. En el paso 2, ir implementando los controles de ingeniería necesarios. Y en el paso 3, ir a ese punto de sustitución. Pero eso requiere mayor presupuesto, ¿de acuerdo? Es importante entenderlo. Ahora, en la matriz del control de riesgos, aquí debemos de entender tres cosas claves. Si nosotros queremos minimizar los riesgos a proceso, debemos garantizar que los riesgos sean los mínimos posibles. ¿De acuerdo? Y sobre esto debemos de garantizar que la efectividad de los controles realmente sea funcional. Y garantizando los controles que sean funcionales de acuerdo a la pirámide de jerarquización de riesgos establecido. ¿De acuerdo? Ahora, la conciencia. La conciencia nos habla de ese awareness y de ese ser consciente de la situación, entorno o contexto de lo que se está desarrollando al interior de planta, de qué tipo de proceso estamos realizando. Si es una soldadura, soldeo por olas, una aplicación de soldeo automatizado con robot, una aplicación manual, si es en un área designada como segura o si es en un área que no es segura o temporal, ¿de acuerdo? Ahora, para el tema del reporte de situaciones de riesgo, pues hemos hablado de Frank Beard y del número de desviaciones que son requeridas de 1000 a 10,000. Digo, hay una ambigüedad en esto porque mucha gente pone diferentes números, pero se cree que de cada 1000 ocurre un accidente real de trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, todo es un proceso de cultura. ¿Y la cultura qué es? El comportamiento de la empresa. ¿Cómo se comporta la empresa en tema de seguridad? Para lograr una cultura de seguridad se requieren 4 niveles de seguridad y eso no se logra de la noche a la mañana, eso se logra conforme al tiempo. La primera etapa es cuando la gente sabe por instinto natural que algo es peligroso, ¿de acuerdo? La seguridad es a partir del comportamiento humano y están enfocados a cumplir reglas y objetivos. ¿Por qué? Porque trabajan en una empresa, porque se estableció la regla del uso de los lentes, ¿de acuerdo? La supervisión requieren que alguien esté supervisándolos y aquí se da mucho en las empresas que tienen una inmadurez de seguridad, que requieren tener al supervisor de seguridad o gerente viéndolos día y noche, pidiéndoles que usen sus mascarillas, sus lentes, sus guantes, sus botas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque parecen niños chiquitos. Yo siempre les digo, oye, no eres mi hijo para andarte cuidando. Eres un colaborador de la empresa que necesita cuidarse por sí mismo. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente paso es cuando uno es independiente y las personas interiorizan
y por sus valores personales ellos determinan qué puede ser peligroso y qué no puede ser peligroso. Ellos reconocen esos peligros, ellos aplican esos hábitos y esa práctica y esa experiencia del buen hacer, ¿de acuerdo? Lo último, la etapa de mayor madurez es la interdependencia, cuando el colaborador se ayuda a sí mismo y ayuda a otros. Es una persona que es capaz de detectar riesgos, dar feedback a los colaboradores, contribuir en la cultura de seguridad, ¿de acuerdo? Y ayudar a todos a que interioricen en ese tema de que todos deben de aplicar reglas de seguridad para la mejora del sistema en planta. Las etapas del conocimiento, hablamos de las 4 etapas del conocimiento. La etapa 1, incompetente inconsciente, y prácticamente si nos vamos a la relación de los días de trabajo en el puesto, prácticamente aquí estamos en los primeros 30 días. La gente que contratamos es incompetente e inconsciente de los riesgos y los procesos que está efectuando, ¿de acuerdo? En la etapa 2, ya pasaron esos 30 días, la persona es incompetente, pero es consciente de lo que está realizando. En la etapa 3, la persona es competente y logra ser consciente de las actividades que realiza. Esta persona sabe que todo lo que está ejecutando implica riesgos, ¿de acuerdo? Implica ciertas situaciones que puedan amenazar o poner en peligro a la instalación o a la empresa. Y la cuarta etapa es cuando de plano se le olvida y hay un exceso de confianza de las competencias que alguna vez adquirió para el desarrollo de sus trabajos. Pasa mucho con personal que en este caso estamos hablando de soldadores o paileros o personal experto en la materia, que por el exceso de confianza obvian ciertas reglas, y les hablo de casos, por ejemplo, el uso de no guardas en los pulidores, el uso de no conectar adecuadamente las máquinas de soldar, el uso de no usar el equipo de protección personal, se improvisa mucho. Entonces, cuando no son áreas designadas, las personas que tienen este exceso de confianza obvian muchas cosas. Ahora vamos a hablar de la seguridad en los trabajos de corte y soldadura. Para esto, pues los tipos de soldadura, esto es soldadura aplicada, pero existen múltiples procesos de soldadura, existe gran variedad de procesos: soldadura por arco eléctrico, oxiacetileno, arco con protección de gas, de tungsteno, sumergido, o comúnmente conocida como inversora. Ahora, ¿qué es la soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido, SMAO? Pues es la más conocida, la más antigua, y esta consiste en utilizar un electrodo o varilla con un determinado recubrimiento, y este se realiza cuando una chispa se enciende entre un electrodo y la superficie de trabajo. ¿De acuerdo? Prácticamente es cerrar un circuito eléctrico. La soldadura con arco con metal protegido por gas, o MIG, es un proceso donde la fusión se produce por calentamiento con un arco entre un electrodo del metal de aporte continuo y la pieza, donde la protección de arco se obtiene con un gas inerte, que puede ser argón, puede ser nitrógeno, ¿de acuerdo? O puede ser algún otro gas. Este tema se da muchas veces en los procesos alimenticios por el tema de la no contaminación en ductos o tuberías. Y aquí es donde muchas veces se piden las certificaciones de los soldadores para garantizar que las áreas donde se aplica la soldadura realmente no está contaminada, y para eso pues ya se requiere personal experto, que son paileros, ¿de acuerdo? Para la realización de este tipo de trabajos. La soldadura con arco de tungsteno y gas, este proceso también es conocido como TIG, y pues debido a que se utiliza un gas inerte para proteger, es comúnmente en forma manual, también es utilizado en aplicaciones semiautomáticas o de robot, ¿de acuerdo? Y esta soldadura excepcionalmente limpia y de gran cantidad, ya que no produce escoria, y de este modo se eliminan inclusiones de soldadura y casi ni necesita limpieza al final. Son aportes especiales, muy finos, y cuando se hacen los cordones, la aplicación pues queda sin escoria. El proceso de corte con oxígeno y combustible. El oxicorte o corte con llama es un procedimiento en el que se combina el poder de un oxidante del oxígeno y el desprendimiento de calor que se quema con un gas combustible. Muchas veces aquí se utiliza el acetileno, ¿de acuerdo? Por su alto punto de inflamabilidad.
para fundir las partes que han de separarse, y de ahí la gran aplicación en las industrias. Yo aquí lo que se utiliza es un soplete de corte, y por la cantidad de calor que se genera por estos gases combustibles, prácticamente estamos viendo el triángulo del fuego en esta aplicación de procesos de corte y soldadura. Corte con plasma es un proceso por arco de plasma, un arco eléctrico y una columna de gas electrificados son forzados a pasar sobre un orificio, y pues esto es con un electrodo de tungsteno y un metal a ser cortado, ¿de acuerdo? Prácticamente estos procesos requieren aplicación de componentes externos como son gases o cilindros de alta presión y sustancias peligrosas para la realización de las actividades. Si nos vamos al tema de la aplicación de los procesos de soldadura, prácticamente estamos hablando de corrientes de electricidad, ¿de acuerdo? Para la fundición de los electrodos o aportes, de acuerdo al material que se vaya a soldar. Ahora, otras actividades que no especificamos aquí, pero cabe mencionar, son las actividades con esmeril, pulidor, o actividades con caladoras o equipos eléctricos que pueden generar fricción o chispas, ¿de acuerdo? Y pues esa escoria pudiera también estar caliente y generar puntos de ignición al momento de que se realicen trabajos de corte y soldadura en las áreas de proceso. Ahora, la ausencia de buenas prácticas o la falta de formación adecuada de empleados y contratistas en materia de los riesgos asociados en los trabajos en calientes puede resultar muy costoso para la empresa. De hecho, es muy frecuente que no se superficie el trabajo de los contratistas cuando en realidad deberían de estar constantemente vigilados. Un reporte de la aseguradora FM Global menciona que aproximadamente los daños corren de 0.2 millones de dólares a 2 millones de dólares cuando ocurren catástrofes o ocurren pérdidas materiales ocasionadas por causas de corte y soldadura. Entonces, para que nos demos una idea, puede rondar 20, 30 millones de pesos, ¿de acuerdo? En dólares, 1 o 2 millones de dólares, la pérdida en caso de no implementar estos controles de seguridad. Ahora, ¿qué pasa en muchas empresas? Se externalizan los servicios o se subcontratan por personal experto en el área, que muchas veces son subcontratistas que por tratar de sacar el día a día no cumplen con las medidas de seguridad ni capacitación ni garantizan la competencia de su personal. Que es muy importante, ya que los invitamos nosotros a que garanticen un proceso de certificación y acreditación para su personal contratista. Hablando aquí en México, el REPSE nació a partir de la reforma laboral y es el registro para trabajos especializados o externos por personal externo, y ahí es donde le pega directamente a los contratistas que trabajan dentro de las instalaciones, porque ya se pide que tengan seguro, se pide que se garantice el cumplimiento al tema fiscal, al tema de la mutual social o al tema de la aseguradora, en temas médicos, y es importante, y eso es lo que no se vigila del todo todavía, es el tema de la capacitación y competencia a los contratistas que trabajan en las empresas. Muchas veces llega un contratista, un experto que tiene medio año, un año de haber creado su empresa, no sabe de procesos de soldadura, pero gana un servicio. Al momento de que obtiene este servicio, él contrata personas que tal vez no son expertas en la materia, las mete a su planta con unas certificaciones falsas. ¿Y qué es lo que pasa? Ocurre un accidente y ya nadie, pues la empresa debe hacerse responsable, pero muchas veces pasa de que la empresa cliente o la empresa final, en este caso nuestra empresa, asume la responsabilidad por ese daño ocasionado por un contratista, ¿no? Entonces, ¿a qué los invitamos nosotros? A que certifiquen y garanticen la competencia de su personal contratista. Si pueden, digo, ya sea con una DS3 o con una acreditación de la aplicación de soldadura. ¿Para qué? Para minimizar la probabilidad de fallo o la ocurrencia de algún evento al interior de planta, en caso de realizar este tipo de trabajos, ya que son los que deberíamos de tener mayor precaución para cuando se realicen en planta, porque prácticamente estamos metiendo esa fuente de ignición al interior de nuestros procesos. Si logramos entender que nosotros estamos autorizando a cualquier contratista que realice trabajos de corte y soldadura, como esa chispa, como ese fuego que se requiere para la formación del conato de incendio, el incendio,
sobre el triángulo del fuego, vamos a tratar de minimizar los riesgos que pudieran desencadenarse por este tipo de actividades. Peligros en la realización de las actividades de corte. Vamos a hablar de los peligros más comunes, sobre los análisis de riesgos que se deberían de efectuar en planta. Aquí la norma 027 nos habla de estos análisis y nos pide que se deben de identificar los procesos y áreas donde se llevan a cabo las actividades de corte y soldadura. ¿Cómo lo podemos hacer en planta? Podemos hacerlo sobre un layout o podemos hacerlo con un listado con las áreas definidas en planta, en donde nosotros pongamos el área de corte y soldadura, taller de mantenimiento, ¿de acuerdo? La relación de los equipos, qué equipos se tienen, no sé, un equipo de soldadura por aplicación de electrodo, o un equipo de oxicorte, un equipo de tanques de acetileno, cuántos tanques, la determinación de las condiciones peligrosas, incluyendo las emergencias que pudieran desencadenarse, cuáles situaciones están presentes real en el área, ¿de acuerdo? La determinación de los agentes químicos y físicos que se produzcan y que se generen en el medio de trabajo. Aquí es importante entender algunas cosas. De los agentes químicos, aquí ya le pegamos a la norma 010, ¿de acuerdo? En esta norma nos habla de los límites máximos permisibles de exposición a sustancias, agentes químicos o material particulado que se genere en los procesos al interior de planta. Y aquí es donde el servicio médico o el responsable médico de la organización, sobre la determinación del personal ocupacionalmente expuesto, nos va a ayudar a garantizar la salud de los colaboradores, ¿de acuerdo? Sobre los riesgos físicos vamos a determinar si se genera ruido, sobre los decibeles recomendados en las normas del país donde nos encontremos. Aquí en México estamos hablando de 85 decibeles, integrarlos a un programa de conservación auditiva, y 90 como el límite de exposición. Hay otros países que lo manejan a 65 decibeles. Entonces, depende del país donde nos encontremos, vamos a aplicar la detección de este tipo de riesgos físicos, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de procesos de vibración en caso de que los hubiera, inhalación de partículas o humos, ¿de acuerdo? Aquí es importante, de los agentes químicos vamos a hablar un poco más en los análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque es importante entender todas las afectaciones que tiene los procesos de corte y soldadura y que muchas veces no los vemos en planta. El tipo de riesgo al que se enfrentan los trabajadores, directo o indirecto, un listado de los daños a la salud que incluya la relación causa-efecto por la exposición de humos o vapores, los tipos de radiaciones ionizantes, no ionizantes, descargas eléctricas, cambios bruscos de temperatura, riesgos de explosión, la identificación de los cuerpos que requieran protección para evitar daños a la salud de los soldadores, ya sea peto, mangas, una camisola, determinar qué equipo requiere la persona, los medios de control para minimizar o eliminar el riesgo al trabajador en el área, ¿de acuerdo? Y en caso de presentarse algún incidente o accidente. ¿Qué equipo estamos usando para realizar el corte y la soldadura? Tener un listado de los equipos, ¿de acuerdo? Su número de serie, el equipo, las condiciones del equipo. Si se cuenta con checklist de las unidades que se tienen en planta, hay que garantizar la revisión de estos equipos. La necesidad de aplicar un procedimiento de rescate en altura subterránea en espacios confinados. ¿Qué nos ha pasado en el tema de emergencias? Muchas veces las plantas se enfocan a capacitar a su personal brigadista en trabajos en búsqueda y rescate, en brigada contra incendios, en primeros auxilios, materiales peligrosos, pero cuando se habla de actividades de alto riesgo, casi no se les capacita. Si hablamos de un rescate en alturas, casi no se efectúan capacitaciones para el personal brigadista para realizar un rescate en alturas, para realizar un rescate en un espacio confinado. Oye, para manejar sustancias químicas. Oye, la persona que es soldador acaba de tener un riesgo, acaba de sufrir un accidente. ¿Cómo vamos a aplicar realmente un programa para la prevención de estas situaciones de emergencias y que el personal esté realmente capacitado? O lo vamos a hacer en planta, o todo el personal soldador que ingrese con una empresa contratista debe de venir con esa competencia.
qué le van a pedir a su empresa contratista, y es muy importante delimitar la responsabilidad. Digo, lógicamente, si yo a mi contratista le pido que esté capacitado en brigadas, en atención a emergencias, en atención a derrames, en manejo de sustancias químicas, todo eso implica costos. Y los contratistas, yo les llamo contratistas top, es muy raro encontrar ese tipo de contratistas en las empresas, porque muchas veces encontramos a cualquier contratista. Si ustedes son contratistas y están escuchando esto, perdónenme que se los diga, pero debemos de esforzarnos más en el control de los riesgos cuando se ingrese a planta, porque tú eres un riesgo. En la empresa contratista es un riesgo, es un potencial riesgo que puede ocasionar daños al interior de la organización si las personas no son conscientes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se supervisa mucho a los contratistas. Es importante supervisarlos y garantizar que ellos realmente estén en condiciones adecuadas, que tengan la competencia, la capacidad de realizar los trabajos que se le están solicitando bajo los lineamientos de la empresa o bajo los lineamientos del proceso que se va a realizar en planta. Ahora, nosotros como empresa deberíamos de tener esos procedimientos. Me tocó alguna vez en una planta en donde nos pedían a nosotros como proveedor tener muchos procedimientos, pero el contratista no tenía procedimientos. Perdón, la empresa cliente no tenía procedimientos. El cliente dijo, oye, yo te pido tu proceso de corte y soldadura, pero la empresa no lo tenía. La empresa dice, es que tú eres el que lo realiza y yo en planta no lo realizo. Oye, ingeniero, pero tienes procesos de mantenimiento y ahí realizan cortes. Ah, sí, pero yo como soy el cliente final y tú eres mi proveedor, tú tienes que cumplir las reglas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de ser coherentes. Ahí les pido, si ustedes en sus plantas van a pedir algo, también sean coherentes con lo que piden. Vamos a dar el ejemplo. ¿De acuerdo? Carlos Pirch, somos contratistas, sin problema con tus comentarios, cumplimos con todos los requerimientos. Sí es importante cumplir con todo, con todo. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar incluso que tengamos más probabilidad de trabajo en las empresas. ¿Por qué? Porque a un buen contratista que cumple con todas las de la ley, se le abren las puertas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de los riesgos por gases y vapores. El humo de la soldadura es una mezcla de las partículas muy finas y muchas de las sustancias de las soldaduras, tales como el cromo, níquel, arsénico, asbesto, manganeso, silicio, berilio, carbono, cobalto, entre otros. Estos vienen como compuestos base en los electrodos o en el material de aporte que se usa para los procesos de soldadura. ¿De acuerdo? Es muy importante leer las hojas de datos de seguridad de las sustancias e identificar estos riesgos y analizar qué equipo se requiere. ¿Por qué? Porque puede ser una mascarilla distinta para manganeso que un protector facial para plomo o para nitrógeno o para fosgeno. ¿De acuerdo? Estas sustancias se forman en esos procesos de soldadura y debemos de analizar realmente a fondo cuáles son los equipos necesarios para realizar estos trabajos. Por lo general, los vapores y gases provienen del material base, de los revestimientos y pinturas del material al que se va a soldar, ¿de acuerdo? De los gases de protección suministrados por los cilindros, de la reacción química como el resultado de la luz ultravioleta del arco y el calor y las sustancias que están dentro del proceso, ¿de acuerdo? El proceso y los materiales usados y de los contaminantes en el aire al interior de la empresa. Efectos a la salud a corto plazo. La exposición a gases metálicos tales como zinc, magnesio, óxido de cobre, a corto plazo puede dar síntomas de fiebre por los humos metálicos, y esto se puede presentar de 4 a 12 horas después de haber estado expuesto a estas sustancias, incluyendo escalofrío, sed, fiebre, dolores musculares, dolor en pecho, tos, dificultad para respirar, cansancio, náusea y sabor metálico en la boca, sabor a hierro. El humo de la soldadura también puede irritar los ojos, la nariz, el pecho y las vías respiratorias y causar dificultad para respirar. Algunos componentes de los vapores de soldadura, tales como el cadmio, pueden ser fatales en poco tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por los gases secundarios que son despedidos durante el proceso. Aquí esta nota está muy interesante. Por ejemplo, la radiación ultravioleta que es despedida al momento de soldar
reacciona con el oxígeno y el nitrógeno del aire para formar ozono y óxidos de nitrógeno. Estos gases pueden irritar la nariz y la garganta y pueden causar serias enfermedades. Es importante entender en qué áreas se está trabajando, qué procesos se está trabajando, cómo se está realizando, ¿de acuerdo? ¿Qué controles de seguridad se tienen? ¿Por qué? Porque muchas veces no indagamos realmente sobre los procesos de corte y soldadura que se están efectuando en planta, ¿de acuerdo? Los rayos ultravioleta que son despedidos al momento de soldar también pueden reaccionar con disolventes de hidrocarbonos clorados para formar gas fosgeno. Y este gas es altamente peligroso, ¿de acuerdo? Nunca realice soldadura de arco dentro de una distancia de 200 pies de disolventes o equipos para desengrasar. ¿Por qué? Por la proyección de las chispas. Efectos de la salud a largo plazo. Estudios han demostrado que los soldadores tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de pulmón y posiblemente cáncer de laringe y de las vías urinarias. Estos resultados no son sorprendentes, dado que las grandes cantidades de sustancias tóxicas en el humo de la soldadura, incluyendo los agentes causantes del cáncer, tales como los metales pesados, en este caso cadmio, níquel, berilio, cromo y arsénico, pueden desencadenar en la acumulación de los pulmones, ¿de acuerdo? Los soldadores también pueden experimentar una variedad de problemas respiratorios crónicos como bronquitis, asma, neumonía, enfisema pulmonar, los cuales se refieren a las enfermedades relacionadas con el polvo o la capacidad de disminución de los pulmones, ¿de acuerdo? Otros problemas de salud que al parecer están relacionados con la soldadura son enfermedades del corazón, enfermedades de la piel. Denme un segundo, creo que se fue el sonido. ¿Se escucha? Sí, Listo. se escucha. Enfermedades Sí. del corazón, enfermedades de la piel, pérdida de la audición, gastritis crónico, ¿de acuerdo? Los soldadores están expuestos a metales pesados tales como el cromo y níquel y también se han experimentado daños en los riñones. La soldadura también representa riesgos reproductivos para los soldadores, ¿de acuerdo? Ya que algunos estudios han demostrado que los soldadores han tenido efectos adversos en la calidad del esperma, la concepción y los embarazos entre los soldadores o sus cónyuges. Las posibles causas incluyen la exposición a estos metales, ¿de acuerdo? Y a la radiación ionizante utilizada para inspeccionar las juntas. Los soldadores que desempeñan trabajos de soldadura o cortan en superficies cubiertas de aislamiento de asbesto corren riesgo de contraer asbestosis o cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? O cuando se realizan trabajos con recubrimientos de fibra de vidrio. En otros países, Europa, Asia, Estados Unidos, está prohibido el uso de asbestos y fibras, y en México y Latinoamérica muchos países lo seguimos empleando. Recomendaciones: realizar los trabajos en áreas ventiladas, uso de sistemas de extracción locales y funcionales, determinar la capacidad de extracción de acuerdo a la cantidad de solventes y vapores generados. Hay normas de los códigos ASME, códigos americanos, para el desarrollo de los sistemas de extracción sobre la operación del mismo sistema. Y ahí nos dice cuántos pies por metro cúbico por segundo de extracción se requiere para cada proceso. Me parece que eso lo vamos a ver en un tema de agentes contaminantes en el ambiente laboral, y vamos a hablar un poco de los sistemas de extracción y la norma que nos habla al respecto. Uso de protección respiratoria acorde al tipo y a la concentración de contaminantes y tiempos de exposición, y notificar los riesgos presentes. En el tema del EPP, muchas veces se hace uso de las micas especiales o caretas especiales de soldador, pero la gente no usa filtros. Hay unos filtros rosas, ¿de acuerdo? Que son especiales para metales pesados. Igual ahí vamos a consultar diferentes marcas, por eso no les digo alguna, pero pueden consultar todas las marcas en el mercado de los respiradores que existen, y vamos a hacer un análisis real sobre los filtros más recomendados para la aplicación de soldadura y corte dentro de nuestros procesos. Ahora, nosotros estamos en contra del EPP. De hecho, vamos a dar una sesión de no al EPP o no hacer uso del EPP. ¿Por qué? Porque el hacer uso del EPP es una zona de confort muy elevada para las empresas. Las empresas compran mucho EPP, pero realmente no le invierten a la seguridad.
¿Por qué? Porque lo ven como costoso. ¿Por qué? Porque compran 20,000 pesos en guantes, y si yo llego con un proyecto de un extractor de partículas o un lavador de gases que cuesta 1,000,000, lo ven caro. Entonces es importante entender que debemos de apostarle a los controles de ingeniería, a la sustitución de los peligros, ¿de acuerdo? Para minimizar esos riesgos, o a la eliminación de los mismos. Y notificar los riesgos presentes a todo el personal que está en la operación o en el proceso, porque muchas veces no sufre los daños la persona que solda, sino las personas que se encuentran alrededor de esta persona. El calor, las chispas y el calor intenso al momento de soldar pueden generar quemaduras en contacto con escoria caliente, ¿de acuerdo? Chispas y electrodos calientes puede causar quemaduras y lesiones en ojos y piel. La exposición excesiva al calor puede resultar en estrés por el calor o insolación, y los soldadores deben de estar conscientes de los síntomas de cansancio, mareos, pérdida de apetito, náusea, dolor abdominal e irritabilidad. La ventilación, los protectores y los descansos y tomar abundante agua protege a los trabajadores de esto. Recomendaciones: usar ropa de algodón o ropa cómoda, trabajar en áreas ventiladas con flujo de corriente de aire, hidratación constante. Aquí en el tema de EPP, el equipo que nos ha tocado ver en plantas para los soldadores son chamarras de algodón, ¿de acuerdo? Porque es retardante, o es no ignífugo inmediato, por decirlo de una manera, porque todas las mantas que le nombran ignífugo o a prueba de fuego, no es a prueba de fuego, son resistentes, ¿de acuerdo? Resisten cierta temperatura, cierto tiempo, pero eventualmente van a sufrir un daño, ¿de acuerdo? Ahora, en el tema del equipo, podemos darles mangas de Kevlar o playeras de Kevlar o equipos especiales de Kevlar, ¿de acuerdo? Para minimizar la exposición a este tipo de riesgos. En el tema de los guantes, puede ser guantes de carnaza. Aquí es importante, nos ha tocado ver muchos procesos de corte y soldadura en donde se usan guantes de carnaza para hacer procesos de TIG o MIG, en donde se aplica microalambre. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces son incómodos para los procesos. ¿Qué nos tocó ver en alguna planta para este tipo de procesos donde el aporte es muy fino? Procesos de, equipo de piel de cerdo, ¿de acuerdo? O especial para este tipo de procesos. Ahora, hablamos de la luz ultravioleta, visible, radiación o infrarroja. La luz intensa asociada con el soldar o el arco puede causar daños a la retina o el ojo, mientras que la radiación infrarroja puede causar daños a la córnea y resultar en una formación de cataratas. La invisible luz ultravioleta del arco puede causar el ojo de arco o el flasheo, ¿de acuerdo? O cuando dicen estás flameado. Los soldadores, pues prácticamente se nubla la vista, y los síntomas del ojo de arco usualmente ocurren después de muchas horas de haber estado expuesto a la luz. Incluye la sensación de arena o basuritas en los ojos, visión borrosa, dolor intenso, ojos borrosos, ardor y dolor en la cabeza. El arco puede reflejarse de materiales alrededor y quemar los compañeros que están en el trabajo cerca. Y la exposición a la luz también puede afectar las quemaduras a la piel, similares a las quemaduras causadas por el sol, ¿de acuerdo? Y aumentar el riesgo de cáncer de piel. Aquí es donde es importante, debemos de procurar el uso del equipo de protección personal para proteger las partes expuestas de los colaboradores de la empresa. Recomendaciones: usar careta de protección facial, mantas ignífugas para la radiación, trabajos en lugares asignados. En el tema del ruido, la exposición a fuertes ruidos puede dañar permanentemente la audición. Ya aquí cuando se realizan trabajos de corte con pulidor o sierras, ¿de acuerdo? O cuando se realiza el proceso de oxicorte, también por la cantidad de ruido que se genera en este tipo de actividades. Recomendaciones: utilizar conchas auditivas o protección auditiva, o instalar barreras acústicas. Lesiones musculoesqueléticas, estas son las más comunes, ¿de acuerdo? Debido a que los procesos de corte y soldadura, cuando se realizan de manera temporal, no se establecen áreas de trabajo seguras, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Las personas trabajan en tambos, trabajan sobre superficies no cómodas, sobre superficies no seguras, y se improvisa mucho para el ensamble de piezas, ¿de acuerdo? Es importante garantizar que los equipos o el mobiliario que se utiliza para realizar trabajos de corte y soldadura
ser el más cómodo para el colaborador, ¿de acuerdo? Para minimizar estos esfuerzos. Ahora, ¿cómo se puede prevenir esto? No trabajar en una sola posición por largos periodos de tiempo. Mantenga el trabajo a una altura cómoda. Use un reposapiés cuando esté de pie por largos periodos de tiempo. Guarde herramientas y materiales en lugares que sean fáciles de acceder y minimice las vibraciones. O exposición a equipos con rodamientos, en este caso los discos de los pulidores. Riesgo eléctrico. Aunque la soldadura por lo general utiliza voltajes bajos, aún existe el peligro de descargas eléctricas. ¿Por qué? Por las condiciones del ambiente, áreas mojadas o espacios reducidos que pueden incrementar la probabilidad de descarga. Prácticamente la soldadura pues es la formación de un arco, ¿de acuerdo? Se forma un arco, se forma un circuito, y ese circuito, al garantizar que las protecciones de los aportes o de los portaelectrodos y las pinzas cuenten con sistemas aislados, se minimiza la probabilidad de una descarga, ¿de acuerdo? El soldador también debe usar zapatos dieléctricos con suela de goma y debe utilizar una capa aislante. La pieza que se esté soldando y armando, todas las máquinas eléctricas, debe tener una conexión a tierra. Se debe de garantizar que las carcasas tengan una conexión a tierra y también la máquina que se va a soldar o el equipo que se va a intervenir, ¿de acuerdo? El aislamiento del portaelectrodo y los cables eléctricos deben de mantenerse secos y en buenas condiciones. Recomendaciones. En la mayoría de los talleres se trabaja de 220 a 440. Se debe de tener en cuenta estos voltajes y que los trabajadores realmente sean conscientes de los riesgos. Todo circuito eléctrico debe tener su puesta a tierra, y en los equipos de soldadura con escalas de energía o amperaje no es recomendable efectuar cambios de rango cuando se esté soldando. El soldador no debe estar sobre un pozo de agua, ni tampoco trabajar en un lugar húmedo, y usar zapatos dieléctricos con protección en la punta. Incendios y explosiones. El calor intensivo y las chispas que son producidas al soldar o la llama de soldar puede causar incendios y explosiones si existen materiales inflamables o combustibles. Los materiales que no puedan eliminarse deben de ser cubiertos aquí con mantas ignífugas o deben de protegerse. ¿Para qué? Para que no entre ni una chispa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque debemos de garantizar que las chispas no caigan fuera de la zona de trabajo. En este caso es una zona segura. Nunca intente soldar contenedores que hayan contenido un material inflamable o combustible, a menos que se garantice la limpieza total de este tanque, ¿de acuerdo? Y hay diferentes procesos de limpieza, con gases inertes, con agua, con sustancias calientes, con vapor. Lleve a cabo una inspección de incendios antes de dejar el área de trabajo, y dentro de 30 minutos de haber terminado la operación se debe tener un extintor fuera de un extintor en la zona. Aquí, importante las revisiones. Depende del tipo de trabajo. Se pueden marcar 30 minutos, 1 hora, 2 horas de haber terminado el trabajo de corte y soldadura en el área donde se intervino, ¿de acuerdo? Es importante realizar este tipo de rondines de seguridad y que sean realizados por la empresa que realizó el trabajo o por la persona que realizó el trabajo cuando se cierren las órdenes de trabajo, ¿de acuerdo? Si es posible, evitar los trabajos de corte y soldadura. Y antes de iniciar un trabajo, se deben de identificar todos los generadores potenciales de chispa. Todos los generadores potenciales de chispa. Es importante que este puede ser transmitido a las proximidades de los materiales por conducción, radiación o chispa. Cuando las operaciones lo requieren, las estaciones de soldadura deben de separarse mediante mamparas o protecciones retardantes o ignífugas. Cuando son estaciones de trabajo fijas, muchas veces se instalan esas mamparas para el tema de la luz y extractores locales. Aquí, de acuerdo al análisis de riesgos, vamos a determinar qué proceso tenemos y qué tipos de controles tenemos que implementar para los procesos que se efectúan en planta. Es importante garantizar la limpieza previa de los recipientes que hayan contenido materiales, y aquí puede ser con agua, sustancias químicas o vapor, e identificar constantemente los riesgos potenciales que se están generando durante estas actividades. Espacios confinados, de los más críticos. Soldar en cualquier área pequeña o restringida con acceso limitado y poco o nada movimiento de aire o ventilación es muy peligroso, ¿de acuerdo?
Aquí en México hablamos de la norma 033 STPS y esta nos habla de los riesgos, de los procesos, de los análisis para la realización de trabajos en espacios confinados clase 1 y 2. Aquí debemos de garantizar la ventilación adecuada para trabajar en estos espacios, que las concentraciones peligrosas de humos y gases no superen los límites de exposición. Y aquí, ¿cómo podemos medir esta exposición o estas concentraciones? Con los detectores de gas. Y la marca que ustedes gusten, dependiendo las sustancias, vamos a pedir las referencias adecuadas. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos un detector de gas y trae 4 sustancias base, pero resulta que esas sustancias no nos sirven para nuestro proceso. ¿Por qué? Porque yo tengo hidrógeno y tal vez esta sustancia está calibrada con otra sustancia de referencia cruzada que no es hidrógeno. Entonces, cuando yo mida, si yo mido 4% del LEL, digo, hablando de la explosividad, en este caso el hidrógeno, y resulta que mi medidor me da 20, ¿cómo voy a validar que esos 20 realmente son los 4? ¿Cómo voy a garantizar que lo que me dice el sensor o el medidor de atmósferas peligrosas es real a mi proceso? Ahí es donde yo debo de pedirle a la persona que me calibra mi equipo cuál es la referencia cruzada o cómo valida que las celdas que se calibraron o se cambiaron de ese sensor realmente me sirven a mi proceso, ¿de acuerdo? No todos los sensores sirven para todos los procesos, cada detector tiene sus propias celdas y hay diferentes tipos de detectores. Mi recomendación ahí, garanticen que ustedes cuenten con el apropiado a su proceso porque no es nada barato, ¿de acuerdo? Perder el conocimiento o la muerte debido a la asfixia puede ocurrir rápidamente, ya que los procesos de soldadura pueden agotar o desplazar el aire. Aquí es importante, más cuando se tienen gases inertes, para la aplicación de soldadura al interior de estos contenedores. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos aportando argón, helio o nitrógeno y estas sustancias tienden a desplazar el oxígeno. ¿Qué pasa? Que si no medimos las concentraciones de estos gases al interior del recipiente cuando se está soldando, vamos a sufrir las consecuencias, ¿de acuerdo? Las altas concentraciones de algunos humos y gases también pueden ser muy explosivos. Recomendaciones: garantizar la capacitación de todas las personas que entren a áreas peligrosas, espacios confinados o atmósferas explosivas. Usar el EPP apropiado, el equipo de respiración autónomo en caso de ser necesario, y si va a ser dentro de un espacio confinado y se van a realizar actividades de corte y soldadura, un equipo de respiración autónomo con protección en sus bandas resistentes al fuego o a las chispas. Si se va a accesar a un espacio confinado con arnés que sea especial para el proceso a donde se va a realizar este tipo de trabajos. Ubicar los cilindros de gas y las fuentes de energía. Posicionar un vigía. Aquí es importante si se va a accesar a un espacio confinado o una zona de peligro, garantizar que alguien se encuentre como vigía a la inmediatez del sitio donde se está trabajando. ¿Para qué? Para que él pueda alertar los sistemas de emergencia locales. Examine todos los espacios confinados, nivel de peligrosidad, detector de gas y monitoreo. Nunca, nunca, nunca usemos oxígeno para ventilar, ¿de acuerdo? Es aire. Aplicación de bloqueo y candado en caso de ser necesario, si vamos a intervenir ductos o tuberías. La soldadura y el corte requieren de gases comprimidos especiales, ¿de acuerdo? En caso de cortar, se usan sopletes con gases combustibles y oxígeno para producir esa mezcla de calor. Para la soldadura con gas de alta presión, tanto oxígeno como el gas combustible, acetileno, hidrógeno o propano, que son suministrados con sopletes, estos se almacenan en cilindros de alta presión. El uso de cilindros de gas comprimido representa peligros especiales para el soldador. El acetileno es muy explosivo y debe usarse solamente con la ventilación adecuada y un programa de detección de fugas. El oxígeno por sí solo no quemará o explotará, ¿de acuerdo? Sin embargo, concentraciones altas de oxígeno pueden matar incluso a aquellas que son difíciles de quemar el aire, como el polvo normal, la grasa o el aceite. Aquí prácticamente vamos a hablar del triángulo de fuego. Si yo tengo
100% de acetileno y 0% de oxígeno, y material combustible y la chispa, tengo en este caso combustible, que es acetileno, 100%, tengo 0% de oxígeno, y tengo la chispa, no va a pasar nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se requiere una estequiometría, una mezcla perfecta para que suceda esa chispa, ese fuego, ese conato de incendio. Y si yo tengo esas mezclas estequiométricas adecuadas, tengan por seguro que sí se puede desencadenar un riesgo de incendio al manejar este tipo de gases comprimidos. Recomendaciones: asegurarse de que todos los cilindros tengan tapas o reguladores y que cuenten con sus capuchones de seguridad. Ponga los cilindros solamente en los reguladores de alta presión que sean diseñados para eso. No todos los reguladores son para todos los cilindros o para todas las sustancias. Mantenga los sopletes en buenas condiciones y límpielos regularmente. Mantenga las mangueras y accesorios en buenas condiciones y revíselos regularmente. Almacene los cilindros verticalmente, almacene los cilindros de oxígeno y combustible en zonas seguras. Cerremos todas las válvulas en caso de que ocurran detonaciones y retrocesos de llama. De acuerdo que aquí prácticamente los reguladores deberían de tener esas válvulas antirretorno. Cierre de válvulas de cilindro al término del trabajo. Disponga de todas las sustancias, las hojas de datos de seguridad de las sustancias y materiales, hablando de los aportes que se van a emplear para los procesos de corte y soldadura en la planta. Comprobar e inspeccionar las conexiones de mangueras en los cilindros con solución jabonosa o algún detector de gases que tengamos en sitio. Equipo de protección personal es la ropa de trabajo que se debe de usar durante los trabajos de corte y soldadura. Incluye guantes de puño, botas con protección de acero o dependiendo puede ser poliamida, un delantal de cuero, una máscara, un overol, unas gafas de seguridad, casco, o botas altas, unas chaparreras. Dependiendo el tipo de actividades que se van a realizar en planta, es el equipo que se va a determinar. No quiere decir que este sea el equipo para todos los soldadores de planta. ¿De acuerdo? Yo puedo darles un traje, unas chaquetas de algodón, ¿de acuerdo? O unos trajes especiales de Kevlar, y con eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? No necesitan un mandil, no necesitan unas polainas. Sin embargo, eso lo va a determinar conforme al análisis de riesgo, al proceso y al tema de la sensación o entrevista con el personal. Porque muchas veces se toman decisiones por parte de seguridad sin consultar al usuario. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a un punto muy relevante, que es la gestión de contratistas, autorización de permisos de trabajo y el establecimiento de esas áreas designadas. Prácticamente, si no hay buenas prácticas, tengan por seguro que se va a desencadenar en un accidente dentro de las instalaciones de planta. Vamos a hablar de los permisos de trabajo. Un permiso de trabajo en caliente no es el único requisito para corregir estos errores. El permiso es una herramienta que, si se usa de manera inadecuada, ¿de acuerdo? De manera inadecuada, puede desencadenar un riesgo. Ahora, un permiso de trabajo no indica todas las precauciones necesarias para cada trabajo en específico. La mayoría de precauciones en este permiso son genéricas. Muchas veces en las plantas se establece un permiso de corte y soldadura, pero es muy genérico. Ahora, debería de venir un análisis seguro de trabajo, un IPERCO, una MEF, un FINE o cualquier método que ustedes usen para identificar riesgos en la parte del anverso, en la parte de atrás del permiso, en la parte trasera del permiso, en donde se ponga esa opción o se determine que puede haber otros riesgos específicos al proceso. Porque no todos los procesos de corte y soldadura son los mismos. Y muchas veces las empresas tienen sus permisos de trabajo muy genéricos y cuando llegan los contratistas o no lo saben aplicar o no saben analizar o no los entienden. Ahora, las primeras consideraciones. Antes de emitir un permiso de trabajo en caliente debemos de validar si es posible hacerlo de otra manera, si se puede reubicar el trabajo. Si voy a subcontratar el trabajo y voy a traer un contratista a planta, voy a hacer una negociación con él y decirle, oye, no quiero que soldes en mi planta, llévate todos los materiales a tu taller
me traes los equipos y aquí simplemente atornillamos, ¿de acuerdo? O simplemente ensamblamos, o los trabajos que se realicen que sean muy puntuales, ¿de acuerdo? Trasladar el trabajo a un área controlada, usar cizallas hidráulicas manuales en lugar de corte con sierra o con soplete, el uso de pernos mecánicos en vez de soldaduras, el uso de sierra de vaivén en lugar de una sierra radial, corte mecánico de tuberías en lugar de corte con soplete o sierra radial, y la fijación mecánica, ¿de acuerdo? O autoperforantes con accionamiento mecánico para cubiertas de acero. Áreas de trabajo controladas o designadas. Aquí les mencionaba que hay áreas de trabajo controladas en las cuales la empresa determina que si hay un riesgo de soldadura permanente, ¿de acuerdo? Un riesgo de este tipo de trabajos en caliente permanente, pero ya es controlado, ¿de acuerdo? Ahora, un área de trabajo designada para la realización de trabajos en caliente no contiene materiales combustibles ni inflamables. Suelen estar confinadas para impedir que las fuentes de ignición se propaguen fuera de la zona y están protegidas con sistemas especiales de incendios, ¿de acuerdo? Con sistemas para la protección y prevención de incendios y están asignadas y se cuenta con un verdadero análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque siempre se realizan estos procesos. Como última alternativa, cuando se utiliza este permiso debemos de proteger las instalaciones retirando todo el material combustible e inflamable del área donde se vaya a realizar el trabajo. Todo lo debemos de retirar, ¿de acuerdo? Protegiendo el área con sistemas y equipos de protección contra incendios. Aquí pueden ser equipos portátiles o de detección. Y supervisar el área durante el desarrollo del trabajo en caliente y al término del mismo. Algún ejemplo, digo, esto lo saqué de FM Global, de hecho ustedes lo pueden consultar en internet. Es un permiso bastante bueno, pero este es enfocado únicamente a los permisos de trabajo en caliente. Aquí nos habla de las áreas, nos habla del lugar de trabajo, nos habla de que se ha examinado el lugar, se han separado o segregado los materiales combustibles, nos habla de los radios, nos dice, oye, dentro de un radio de 10 metros, se garantiza que no haya materiales combustibles, se garantiza la protección mediante mamparas o mantas ignífugas especiales para este tipo de trabajos. Habla de la ventilación, habla de los equipos en tuberías, conectores, los tanques. Entonces, es bastante completo este permiso de trabajo. De hecho, nos habla también de las horas de supervisión. Entonces, digo, si lo gustan buscar en internet, digo, se los comparto si es de FM Global y les pudiera ayudar mucho al tema de la implementación dentro de su planta. Áreas de trabajo controladas o designadas. Regresamos a lo mismo. Este permiso de trabajo lo voy a emplear, en mis recomendaciones, emplearlo para los trabajos donde no existe un área controlada o designada, que son trabajos temporales o parciales, donde ingresa un externo o se realizan trabajos de corte y soldadura de manera interna, pero muy puntuales en su realización o ejecución. Ahora, para la protección del área, debo de garantizar que el equipo esté en buen estado, que se cuente con sistemas de protección contra incendios funcional y en servicio, garantizando los sistemas de suministro de agua para la red contra incendios y se realice la operación de equipos manuales suplementarios. Ahora, en caso de que realice una actividad de trabajos de corte y soldadura a 10 metros de altura, debo de realizar un radio de seguridad para las chispas que caen o son proyectadas, ¿de acuerdo? Teniendo una distancia de seguridad. Aquí lo que nos menciona, esto es de FM Global, nos menciona tener un radio de seguridad de 10 metros desde el punto donde nos encontremos realizando el trabajo, ¿de acuerdo? Prácticamente nos pide un diámetro de 20 metros para garantizar esos trabajos seguros. ¿Cuál es lo real en la práctica? Que muchas veces es imposible separar los materiales que pueden ser combustibles, y ahí es donde tenemos que garantizar que el trabajo se ejecute en un área controlada o segura mediante mamparas o dispositivos de seguridad especiales. El permiso de trabajo. Para la protección del área debemos de retirar todos los materiales combustibles, eliminar la acumulación del material combustible del área,
Identificar y aislar las posibles fuentes de gases inflamables. Compruebe la presencia de vapores o gases inflamables mediante el detector de gas. De igual manera, comprobar con el detector que no haya vapores o gases. Proteja o desconecte los sistemas de ventilación y transporte. Amplíe el área de trabajo al lado opuesto. Es decir, el trabajo realizado lo debo de realizar en lo más lejos posible del área donde se encuentre el material combustible. Identificar y proteger las tuberías, los conductos revestidos con materiales combustibles. Y ahora sí, voy a intervenir el área. Debo de identificar y aislar todos los equipos y tuberías que contengan gases inflamables, líquidos que ardan o polvos. Aquí, en caso de intervenir directamente esos ductos o esos tanques, debo de aplicar mi procedimiento LOTO, ¿de acuerdo? Si gustan, lo pueden consultar de igual manera en el Spotify, ahí está el episodio de LOTO, o en caso de querer la grabación, no la pueden consultar vía mail. Drenen los líquidos que arden y purguen los sistemas, eliminen los depósitos, el polvo, la pelusa y los residuos combustibles. Ahora, debo de realizar la supervisión de los trabajos, siempre, siempre y en todo momento, y más cuando tengo subcontratistas o tengo contratistas directos en mi área de trabajo. En caso de ser necesario, emplea un vigía temporal o permanente en sitio, les podemos pedir un supervisor de seguridad. Asegúrese de que las fuentes de ignición permanecen en el área designada, mantener todas las precauciones obligatorias indicadas en el permiso de trabajo, avisar a los contactos de emergencia que se va a realizar un trabajo, ¿de acuerdo?, de riesgo. En caso de detectar condiciones inseguras, interrumpir todos los trabajos y notificarlos inmediatamente a la empresa o parar el trabajo, hacer un análisis de riesgo y determinar nuevamente las medidas de control. Una vez concluidos los trabajos, se deberá de vigilar ya sea de 30 a 60 minutos, dependiendo de la clasificación del riesgo. Plan de implementación. Para implementar un proceso de análisis de los peligros de trabajo en caliente o las actividades realizadas para trabajos en caliente, nosotros les recomendamos lo siguiente: tener un compromiso claro de la dirección, garantizar los recursos necesarios en materia de prevención de incendios. Aquí contar con esos rociadores, equipos o sistemas de detección en sitio para minimizar la propagación o controlar, en caso de que se saliera de control, un riesgo de incendio. Política y procedimientos. Establecer procedimientos exhaustivos y efectivos para los trabajos en caliente. ¿De acuerdo? Garantizar que estos procedimientos realmente son confiables y son eficaces y efectivos a los procesos. El siguiente proceso: capacitar y concientizar al personal de planta, tanto personal de planta como contratistas. ¿Por qué? Porque son corresponsables de cualquier situación de riesgo que pase en planta. Auditorías y actualización de los programas, revisión periódica de la implementación del sistema y los procedimientos. Aquí debo hacer un análisis de la clasificación de áreas de riesgo de incendio, identificar y analizar estas áreas, y en caso de, si no son áreas controladas o son áreas temporales, establecer el sistema de permisos de trabajo, ¿de acuerdo? Y para concluir, la seguridad es el arte de preservar vidas, ¿de acuerdo? Es una ciencia en la cual trabajamos día a día para garantizar que la gente no se accidente. Digo, aquí, no sé si haya dudas, estamos cerrando el tema, muy extenso, bastante extenso este tema, pero no sé si tengan dudas o algún comentario. Dudas, comentarios que tengan, los pueden poner en el chat. Y si no, vamos a ir cerrando la sala. Les agradecemos a todos su participación. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y nos vemos pronto. La siguiente semana, me parece, vamos a hablar de ATEX, también un tema muy interesante, que es clasificación de atmósferas explosivas, determinación de las zonas, determinación de los equipos especiales a prueba de explosión. Digo, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y recuerden, pueden consultar en el Spotify estos capítulos. De hecho, les vamos a compartir la liga. Karen, no sé si puedas compartirla en el chat. Denme un momento y se las compartimos. ¿Para qué? Para que ustedes los puedan consultar en línea
y puedan darle manita arriba. No se crean, eso no da manita arriba, pero puedan seguirnos directamente en Spotify, ¿de acuerdo? Karen en un momento les va a poner la liga y en cuanto la pongan, la pueden consultar, la pueden abrir directamente del Spotify y estamos a sus órdenes, ¿de acuerdo? Karen, ¿me apoyas, por favor? En un momento, Karen les va a poner la liga del Spotify, les va a poner el número de nuestra empresa y les va a poner el mail de la empresa. Un momento, ya está escribiendo. ¿No está Karen? Sí. Ah, ya. Sí está Karen. Un segundo, nada más que no me escuchaba Karen. Perfecto, pues un gusto a todos. Estamos a sus órdenes. Ah, ya sé por qué Karen no escribe. Porque no le ha llegado la liga. Ya te llegó, Karen. En un momento la copia y la pega. Y listo. ¿De acuerdo? Gracias, cuídense, tengan un excelente día. Nos vemos pronto. Ya Karen está pegando la liga y está pegando los datos y estamos a sus órdenes. ¿De acuerdo? Perfecto, ahí está. Pueden consultar la liga en Spotify. Ahí está los cursos que se han estado grabando. Los pueden consultar, estamos a sus órdenes y tengan una excelente semana. ¿De acuerdo? Cuídense, nos vemos pronto. Excelente, tengan un buen día. Chao.